Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Jeremías capítulo 46. Estamos llegando ya a la recta final del libro del profeta Jeremías. Estamos en los capítulos 46 al 51, que constituyen la última serie de profecías, especialmente profecías no para los judíos, sino profecías para las naciones extranjeras. Hay muchas naciones a las cuales el profeta Jeremías les va a escribir a partir del capítulo 46. Y va a comenzar en este momento con la profecía para uno de los países más conocidos por los judíos hasta el momento, un imperio poderoso, unos ejércitos muy bien armados, unos soldados victoriosos en muchas oportunidades, y es la nación egipcia. Luego, a partir del capítulo 47, vamos a encontrar varias profecías a diferentes naciones. Es muy importante que el libro del profeta Jeremías, en ese sentido, conserva la misma estructura del libro del profeta Isaías. El profeta Isaías, todos los primeros capítulos son dedicados al pueblo de Israel, ¿cierto? Dando profecías mesiánicas, profecías de juicio, de arrepentimiento, pero al final del libro va a dedicar unas profecías también a muchas naciones pequeñas y naciones grandes que habían asediado o que habían participado contra los judíos. Y eso es muy importante. El profeta Jeremías ha estado durante muchísimos años de su ministerio enfocado en la nación de Judá y de Israel, porque ese fue el llamado. Jeremías capítulo 1 dice la Biblia que Dios llamó a Jeremías para ser un profeta a las naciones. Sin embargo, básicamente está dedicado a Judá y a Jerusalén. Todo el tiempo dando profecías a los reyes, a los sacerdotes, hablando sobre las situaciones que van a vivir y las que vendrán si no se arrepienten. Pero no se ha dirigido a naciones extranjeras como lo va a hacer a partir de este capítulo y los siguientes capítulos. Vamos a ver profecías importantes sobre qué piensa Dios de otras naciones, qué va a hacer Dios con otras naciones que se han confabulado con otros imperios para venir contra los judíos o que han prestado oídos para crear un bloque de resistencia contra los babilonios unidos a los judíos, y Dios no pasa por alto absolutamente nada. El juicio y la reprensión no va a ser solamente para los judíos, el juicio y la reprensión va a ser para todas las naciones. Y eso es importante, eso nos muestra la justicia de Dios, la rectitud de Dios, nos muestra que Dios no solamente está dando sentencia de juicio contra su pueblo, sino por supuesto también contra todas las otras naciones que están a su alrededor. Egipto es una nación muy poderosa. ¿Sí? Ha sido una nación muy poderosa, un gran imperio, una gran dinastía de faraones ha tenido por varias generaciones, y el pueblo de Egipto ha sido un pueblo que ha ganado muchas victorias. En ese momento, Jeremías había presenciado la esclavitud o la invasión que habían hecho los asirios al reino del norte y los habían llevado cautivos, los asirios. Pero en este momento histórico en el cual va a escribir Jeremías, ya los asirios han menguado en su poder como imperio y los están subyugando los egipcios. Imagínense lo poderosos que son los egipcios, si han logrado vencer a los asirios y a los sirios y tomar dominio sobre ellos y constituirse en ellos más fuertes aún. Entonces el capítulo nos va a hablar de dos guerras o dos batallas muy fuertes que tuvieron entre asirios y egipcios, y entre asirios y egipcios contra babilonios, y quienes ganaron esas dos batallas. Las dos batallas que va a hacer mención el capítulo son las dos batallas que son hilo conductor de la historia internacional del pueblo judío bajo el periodo del profeta Jeremías, que son la batalla de Megido y la batalla de Carquemis. Primero la de Megido bajo Josías y segundo la de Carquemis bajo Joacín en el año 4. Estos son dos aspectos importantes porque son dos enfrentamientos internacionales entre tres imperios poderosos, ¿cierto? Los asirios, los babilonios y los egipcios. Pero en medio de esos tres imperios poderosos, ¿quién está? Está una nación pequeña, escogida por Dios, donde Dios está mostrando todo su plan y su propósito redentor, pero mediado por el poder político y militar de esos tres imperios poderosos. Pero aunque Israel es una nación pequeña, sometida en alguna medida a esos imperios poderosos, pues Dios tiene control de todas las sociedades y de todos los emperadores y los faraones y los militares poderosos del momento. El capítulo de hoy nos va a mostrar la soberanía de Dios sobre las naciones. Dios no es soberano solamente sobre los creyentes, ni soberano sobre los pueblos, ni soberano sobre la iglesia y la familia. Dios es soberano sobre las naciones. Dios ejerce control y dominio absoluto sobre todos los reyes del mundo. Hay muchas personas que están preocupadas hoy por lo que está pasando en el Medio Oriente.
algunas guerras, ¿cierto? Y algunas situaciones crueles y dramáticas que nosotros estamos presenciando. Y muchos tenemos preguntas sobre eso. ¿Y dónde está Dios? ¿Y por qué Dios no interviene? ¿Y por qué Dios hace eso con su pueblo, con su nación Israel? Y algunas preguntas que rondan en nuestro corazón, en nuestra mente. La respuesta la vamos a encontrar en la Escritura. Y por supuesto en este capítulo nos da respuesta. Dios es soberano sobre las naciones. Las guerras, las injusticias, las crueldades que se cometan internacionalmente no pasan a espaldas de Dios. Dios ejerce control y Dios determina, y de hecho Dios ordena que así sea, porque Dios es justo y Dios no puede pasar por alto las culpas y las injusticias de su pueblo. En este capítulo nosotros vamos a ver situaciones muy importantes con relación al tema del orgullo. Y yo quiero que nos preparemos porque vamos a hablar hoy del orgullo. Dios es soberano y el hombre es orgulloso, ¿sí? Vamos a hablar del orgullo, pero vamos a hablar básicamente del orgullo de los creyentes, ¿sí? Representado aquí a través de los judíos. El remanente del pueblo de Israel es muy, pero muy orgulloso, no diferente a como somos nosotros. Y vamos a aprender qué hace Dios con los orgullosos, qué hace Dios con los soberbios, qué hace Dios con los altivos y los prepotentes. Hasta dónde Dios los deja que ellos sean orgullosos y altivos, y dónde llega el límite donde Dios dice no más y ejerce toda su justicia implacable y le baja el orgullo a los soberbios, que muchos de ellos se reúnen en los templos los domingos y muchos de ellos somos hijos de Dios, pero soberbios y orgullosos de corazón, pero cómo Dios nos humilla. Vamos a hablar básicamente de eso y vamos a hablar de algunos datos históricos en el capítulo 46. Yo quiero que me acompañen al versículo 5 inicialmente. Y ustedes saben, han seguido la serie conmigo, que hemos básicamente usado preguntas que se manejan en el libro de Jeremías para usarlas como guía para los estudios. El versículo 5 es una pregunta, como las muchas que están en Jeremías. ¿Por qué los vi medrosos retrocediendo? Sus valientes fueron deshechos y huyeron sin volver a mirar atrás. Miedo de todas partes, dice Jehová. ¿Por qué los vi medrosos retrocediendo? Es una pregunta importante que Dios hace y es una pregunta que manifiesta todo un contraste, una contradicción. Soldados muy valientes y muy entrenados para la guerra, supremamente entrenados en toda arte militar, victoriosos en mucho sentido, habían derrotado grandes imperios, tenían vasto poder. En este momento histórico van a tener que retroceder con miedo, acobardados. Y esa va a ser la pregunta que vamos a trabajar hoy. ¿Por qué retroceden miedosos? Esa es la pregunta que vamos a trabajar hoy y yo quiero que ustedes la recuerden. Es una pregunta retórica, como la mayoría de las preguntas que hace el profeta en el libro de Jeremías. ¿Por qué retroceden miedosos? Pero inmediatamente después de la pregunta, el mismo texto dice valientes. Algo así como valientes, ¿no? Retroceden. O tan valientes, retrocediendo miedosos y cobardes. ¿Sí? Y es una pregunta interesante porque manifiesta todo un contraste y un juego de palabras para enseñarnos cómo Dios humilla a aquellos que son soberbios y cómo frente a Dios y a la ira de Dios ningún soberbio o ningún valiente puede mantenerse, sino frente a la ira de Dios y a la justicia de Dios, los más soberbios y los más valientes y altivos, lo único que les queda es retroceder, ¿cierto? Porque no pueden enfrentar o encarar a un Dios justo, a un Dios poderoso. ¿Por qué retroceden miedosos? Y yo quiero que desarrollemos el capítulo leyendo los primeros 12 versículos. Hay 3 situaciones que se van a presentar en este capítulo. Y vamos a los primeros 12 versículos del capítulo. Quiero que me ayuden. Palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías contra las naciones, con respecto a Egipto, contra el ejército de Faraón Necao, rey de Egipto, que estaba cerca del río Éufrates en Carquemis, a quien destruyó Nabucodonosor, rey de Babilonia, en el año 4 de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá. Preparad escudo y paves, y venid a la guerra, uncid caballos y subid, vosotros los jinetes, y poneos los yelmos, con yelmos, limpiad las lanzas y vestidos las corazas. ¿Por qué los vi medrosos retrocediendo? Sus valientes fueron deshechos y huyeron sin volver a mirar atrás. Miedo de todas partes, dice Jehová. No huya el ligero ni el valiente escape. Al norte, junto a la ribera del Éufrates, tropezaron y cayeron. ¿Quién es este que sube como río y cuyas aguas se mueven como ríos? Egipto como río se ensancha y las aguas se mueven como ríos. Y dijo,
Subiré, cubriré la tierra, destruiré a la ciudad y a los que en ella moran. Subid caballos y alborotados carros y salgan los valientes, los etíopes y los de Put que toman escudo y los de Lud que toman y entesan arco. Mas ese día será para Jehová, Dios de los ejércitos, día de retribución, para vengarse de sus enemigos, y la espada devorará y se saciará, y se embriagará de la sangre de ellos, porque sacrificio será para Jehová, Dios de los ejércitos, en tierra del norte, junto al río Éufrates. Sube a Galaad y toma bálsamo, virgen, hija de Egipto. Por demás multiplicarán las medicinas, no hay curación para ti. Las naciones oyeron tu afrenta y tu clamor llenó la tierra, porque valiente tropezó contra valiente y cayeron ambos juntos. Queridos hermanos, este capítulo tiene unas implicaciones históricas bien interesantes. Primero, lo que se está haciendo aquí en estos primeros versículos es narrando un hecho histórico que pasó hace muchísimos años. No se está profetizando. Estos primeros 12 versículos no son una profecía para el momento histórico en el que se da o se promulga, sino que es el recuerdo de una historia pasada del pueblo de Israel que presenció con relación a Egipto y a Babilonia. ¿Cuándo sucedió este episodio? Sucedió en el año 605, en el cuarto año del rey Joacín. ¿En qué año estamos ahora? Estamos después de la destrucción de Jerusalén, que se cree que fue en el año 586 o 587. Es decir, han pasado más de 20 años de este episodio. Ahora, la destrucción de Jerusalén fue más o menos 586 antes de Cristo. Pero recuerden que después de que Jerusalén fue destruida, los pocos que quedaron con Gedalías, ¿cierto? Se trataron de organizar, luego Gedalías fue muerto, Johanán entrenó a los que habían quedado y pretendió ir a Egipto, pidió consejo a Dios y a través del profeta el consejo que se le dio fue: no vayan a Egipto porque no va a haber paz en Egipto, sino que hay destrucción. ¿Recuerdan qué hizo Johanán con todos los principales del ejército y del pueblo? ¿Obedeció la voz de Dios? Se fueron para Egipto. Cuando llegaron allá, Jeremías apenas llegó a la frontera, nuevamente les daba la misma profecía que había dado con anterioridad: es: vamos a ser destruidos aquí en Egipto, porque Dios va a hacer que Nabucodonosor invada Egipto y Egipto va a ser derrotado por manos de Nabucodonosor, para dolor y para vergüenza de los judíos que se refugiaron en Egipto. No sabemos cuántos años han pasado. Después de que ellos se establecieron allí, parece que han pasado varios años, ellos se sienten tranquilos, cómodos en Egipto, sienten que refugiarse en Egipto ha sido bueno para ellos y que están salvos. ¿Salvos de quiénes? Salvos de los babilonios, porque no los van a invadir, porque están protegidos, amparados bajo un imperio poderoso, pero salvos también de la ira de Dios, porque ellos sienten que la ira de Dios es sobre Judá y Jerusalén. Dios destruyó el templo, las murallas y todos los símbolos judíos, entonces ellos están a salvo. El imperio poderoso no los va a alcanzar en Egipto, piensan ellos, y segundo, ya Dios no los va a alcanzar para juzgarlos. Ellos lograron evadir la justicia de Dios, es lo que ellos piensan, y están cómodos, parece que están organizando su vida ya, se están acomodando a la nueva vida en Egipto y están tranquilos, ¿sí? Pudimos evadir, no nos pasó nada, gracias a Dios, todo marcha bien. ¿Cierto? Como pudiese pasar cuando uno peca o cuando uno obra mal y uno dice: bueno, mire, ya han pasado tantos años y no me ha pasado nada. O sea que me escapé, ¿cierto? Me escapé de la ira o me escapé de la reprensión y ya no va a pasar nada. Ellos están en esas circunstancias cuando Dios va a mandar una destrucción sobre Egipto y Dios les va a recordar nuevamente este episodio. Probablemente han pasado unos 30 años, es muy probable. Por lo menos con seguridad han pasado más de 25. Pero es probable que hayan pasado por lo menos unos 30 años del episodio que se está narrando. En los primeros 12 versículos del capítulo, al momento histórico está el pueblo de Israel. Ahora, no sabemos por qué esa profecía se guarda y no se publica sino después de 30 años. Recordemos que el capítulo anterior hizo lo mismo Jeremías en el caso de Barut. La profecía de Barut se había dado más o menos unos 25 30 años antes, y Jeremías la va a poner o la va a recordar al pueblo que está fugitivo en Egipto. ¿Cuál es la intencionalidad? Probablemente recordarles lo que Dios ha hecho con su pueblo a lo largo de la historia. Es probable que en este momento también la intención de Dios a través del profeta Jeremías es recordarles que no han podido escapar.
Por más cómodos y estables que estén allí en Egipto, no van a escapar de la ira de Dios a través de los babilonios. Y ahí quiero que comencemos a recordar el tema del orgullo de los judíos. Los judíos, cuando se les hablaba que Babilonia iba a ser un imperio poderoso y que los iba a derrotar, los judíos decían: eso no puede suceder. El orgullo de los judíos en primer lugar se manifestaba en despreciar a los babilonios. Ahí se manifestaba su orgullo. Si ustedes van conmigo en su mente y recuerdan el capítulo 1, cuando Dios llama a Jeremías, Jeremías le dice: bueno, ¿y qué señal tendré? Y Dios le dice: te voy a dar 2 señales. ¿Se acuerdan las 2 señales? Una vara de almendro y una olla hirviendo. Es decir, se está cocinando. Algo se está cocinando en esa olla y es el juicio de Dios. La olla está hirviendo y la faz de esa olla, ¿hacia dónde está? Hacia el norte. ¿Cuántos años hacía que Jeremías había recibido esa visión? Unos 50 años probablemente. Jeremías había recibido esa visión y comenzó a enseñarle al pueblo: el juicio de Dios está cocinando y son los del norte los que van a venir a invadirnos. Al norte el único imperio poderoso era Babilonia. Para cualquier judío, cualquier transeúnte era común o era comprensible que si esa olla que hierve de la ira de Dios con su faz hacia el norte, pues no hay otra idea, sino que son los babilonios los que nos van a invadir. No podía tener otra idea ellos, porque Egipto estaba al sur. Y ellos decían: no puede ser. Entonces, siempre que Jeremías profetizaba: los babilonios nos van a invadir, ¿qué decían los orgullosos judíos? No puede ser. Babilonia es un imperio pequeño. Babilonia no tiene el entrenamiento militar que tienen los egipcios. Babilonia no es tan fuerte, ni tan entrenado para la guerra, ni va a tener semejantes alcances como para venir a invadirnos. Ahora, recordemos que sucedió algo supremamente interesante en estos años en los cuales Jeremías comienza a narrar esta historia. Primero, yo quiero que vayamos al texto. Dice: palabra que vino contra las naciones. Dios está contra las naciones, y eso es importante, es un buen dato histórico para nosotros, porque nosotros pensamos que Dios está a favor de las naciones y a favor de los gobiernos. Entonces nosotros tenemos gobiernos injustos, gobiernos corruptos, gobiernos totalitarios, y uno piensa que Dios está a favor de las naciones. ¿Qué dice la palabra? Está contra las naciones, pero contra las prácticas inmorales, idolátricas y corruptas de estos gobernantes injustos. Y luego dice: con respecto a Egipto, y comienza a hablar de Faraón Necao. Faraón Necao no existía en este momento, había sido muerto. Faraón Necao había sido muerto y nos narra una historia, y es la historia de una guerra, y fue la guerra en Carquemis. Carquemis no era territorio judío ni territorio egipcio. Carquemis era un lugar intermedio entre Judá y Egipto. Era el lugar donde habían huido los asirios. Cuando Egipto derrotó a los asirios y destruyó su capital Nínive, ellos se refugiaron en esta ciudad que se llamaba Carquemis. Y se refugiaron allí, pusieron una fortaleza y pensaron que estaban a salvo. Pero en el texto sigue diciendo, al final del versículo 2, dice: en el 4.º año de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá. Es decir, nos va a dar 2 datos que son muy importantes para nosotros. Primero, en ese momento en el que se va a narrar esta historia, o en el momento en que aconteció esta historia, era gobernador Joacín, 4.º año de Joacín, pero nos va a unir ese momento histórico con la descendencia. Joacín era hijo de Josías. Josías fue el rey en el cual comenzó Jeremías a profetizar. De los 5 reyes bajo los cuales Jeremías dio su profecía, Joacín fue el primero. Joacín fue muy conocido por unas reformas religiosas que él hizo. Joacín fue el que descubrió en unas reparaciones del templo, descubrió el libro de la ley, trajeron nuevamente el libro de la ley, fue leído públicamente, se restableció la Pascua, se restableció la adoración pública y hubo una restauración ritual, no espiritual profunda en ese momento histórico. Pero parece ser que a Josías le fue bien en esa reforma y fue muy alabado y todo el pueblo lo reconoció y los sacerdotes y dijeron: este es el rey que necesitamos. ¿Y saben que a veces los elogios son malos? Cuando a uno lo elogian, a veces los elogios le hacen daño. A veces es mejor que a uno no lo elogien, porque cuando uno lo elogia, uno comienza a creerse el cuento.
Y Josías parece que se comió el cuento. Este es un buen rey, un excelente reformador, reparó la casa, trajo el libro de la ley, se restableció la Pascua, los ritos volvieron. ¿Y saben qué comenzó a hacer Josías? A hacer alianzas políticas inadecuadas. Y los sacerdotes y los profetas le dijeron: Josías, no puedes hacer eso, Dios no ordena que hagas eso. Y Josías dijo: no, lo vamos a hacer y lo vamos a lograr. ¿Saben qué hizo? Fue muerto. Aconteció que fue muerto en una de esas batallas en las cuales él no debía haber participado, porque Dios le había dicho que no participara. Y Josías fue muerto en la batalla en Megido, donde se enfrentaron los egipcios y los asirios. Allí fue Josías muerto. ¿Por qué Josías murió siendo tan joven? Tenía 39 años. Era un gobernante supremamente joven. Estaba teniendo el respaldo de Dios, pero él desobedeció en ir a una batalla y participar en unas decisiones, tomando alianza política con quien Dios no había dicho que lo hiciera, y allí murió, de 39 años. Por eso les digo que a veces los elogios no son buenos. ¿Sí? Josías murió. Al Josías morir, pero al vencer a Egipto en esa batalla, pues es Egipto el que pone rey, ya no es Judá. ¿Y qué hace Egipto? Nombran a Joacim. Egipto lo pone para favorecer porque es una colonia judía de los egipcios. Lo establecen como rey. Dice aquí que aconteció en el año 4 de Joacim, hijo de Josías. ¿Por qué el año 4 es tan importante? Si ustedes devuelven su mirada al capítulo anterior, también dice que sucedió en el año 4. Y pasa por todo el libro de Jeremías esa referencia. Aconteció en el año 4 del rey Joacim. ¿Por qué es importante esa referencia? Bueno, tiene muchos datos, muchas razones de importancia. Una de ellas, porque en el año 4 se da la batalla en Carquemis, que es la batalla entre egipcios y babilonios, mirando a ver quién se queda con Asiria. Y ganó Babilonia. Esa batalla es muy importante. En el año 4 sucede otro evento muy importante. Fue cuando Baruch recopiló todos los 23 años de labor profética de Jeremías, le llevan el rollo al rey Joacim, y el rey Joacim, cuando escuchó la lectura del rollo y se anunciaba que Babilonia iba a destruir totalmente a los judíos, ¿se acuerdan cuál fue la reacción de Joacim? Cortó el rollo, ¿cierto? De manera con desprecio, con altivez, diciendo: eso nunca va a suceder, eso no puede ser, y quemó el rollo en el fuego en el cual se estaba calentando. Ese fue un acto supremamente cruel, despiadado, nunca visto, y mucho menos entre los judíos. Que se despreciara tan abiertamente la voz de Dios sucedió en el año 4 del rey Joacim. ¿Qué más sucedió en el año 4? Que Babilonia una vez vence a Egipto en Carquemis, cuando regresa, yendo para Babilonia en su paso por Judá, tomó cautivos a los judíos y se llevó en esa primera deportación a todos los jóvenes que eran promesa para Judá y para Jerusalén. Entre ellos iba Daniel, Misael, Azarías y Ananías. ¿Recuerdan? Jóvenes supremamente inteligentes que eran hombres de la aristocracia judía, candidatos al trono, hombres muy inteligentes, y eran las promesas realmente de la sociedad judía. Se llevó los utensilios sagrados en esa oportunidad, visitó el templo y se robó los utensilios sagrados que eran parte de la adoración al Dios verdadero y se los llevó. ¿Cómo les parece? ¿Era importante el año 4 para los judíos? Claro que sí. Era un año nefasto para ellos. Era un año terriblemente diciente de cómo Dios los iba a disciplinar, porque habían dejado invadir a su ciudad, se habían dejado robar los objetos sagrados de la adoración, el rollo había sido quemado despiadadamente, los babilonios habían comenzado a tomar poder sobre los egipcios, pero ¿qué decían los judíos cuando les decían: es que Babilonia los va a destruir totalmente? No va a pasar. No va a acontecer, eso no va a suceder. Cualquier otra cosa díganos menos eso. ¿Por qué? Porque nosotros, aunque nos hayan robado los objetos sagrados, nosotros tenemos el templo, y tenemos los sacerdotes, y tenemos los sacrificios, y Dios nos hizo promesas, y creemos en el pacto, y Dios es fiel, y Dios es inmutable, y Él no puede cambiar sus promesas. Por supuesto que Él es fiel, pero es que dentro de la fidelidad de Dios está la justicia, y dentro de la fidelidad de Dios están las promesas de reprensión para los rebeldes. Eso no está afuera, no hace parte de otro paquete. Está dentro de la fidelidad y dentro de la inmutabilidad de Dios.
Entonces ellos habían olvidado esa parte. Ellos decían, no va a acontecer eso. Los judíos eran tan soberbios, pero tan soberbios y tan altivos, basados en todas esas promesas pactuales, pero descontextualizadas, sin el conocimiento correcto, que ellos decían, no nos va a pasar nada malo. Recuerden que en muchas oportunidades Jeremías les dijo, miren, Babilonia va a prevalecer. Ellos decían, no puede ser. Tenemos el favor de Egipto. Egipto nos respalda. Egipto nos ampara política y militarmente y no nos va a acontecer eso. Egipto nos ha hecho promesa de cuidarnos y de darnos su seguridad, no va a acontecer. Cuando Jeremías les dice una y otra vez, si ustedes quieren salvar su vida, lo que Dios dice es que se entreguen voluntariamente. ¿Recuerda qué hicieron con Jeremías cuando Jeremías le dijo a los reyes que se entregaran voluntariamente? Va para la cárcel porque usted está diciendo, usted es un antipatriota, ¿sí? Usted está en contra de nuestra nación, usted parece que se vendió a favor de los babilonios y lo pusieron preso. En otra oportunidad lo sacaron amenazado de muerte y Jeremías tuvo que huir. Ellos no aceptaban eso porque eran supremamente altivos y decían, ¿nos vamos a entregar a los babilonios? Olvídese. Cuando ya Babilonia destruye Judá y Jerusalén, destruye el templo, ellos ven el poder, primero a través de la batalla en Carquemis, que Babilonia vence, ¿cierto? Una primera deportación en el año 4 de Joacim, donde se llevan todas las jóvenes promesas y los utensilios del templo para Babilonia. Han llevado cautivo ya a Jeconías, el otro rey babilonio, el otro rey judío. Los judíos, ¿ustedes creen que todavía doblan la hoja y dicen, oye, ¿verdad? Pensándolo bien, ¿sí está prevaleciendo Babilonia sobre Egipto? No, ellos todavía siguen diciendo, pues no, nosotros todavía estamos con Egipto. Cuando todo está destruido y todo está en ruinas, y Babilonia nombra a un gobernador que es Gedalías, ¿recuerdan que fue muerto? Y vienen los babilonios para tomar cuidado, y los judíos, en lugar de unirse aún en el último minuto a Babilonia, ¿qué hacen? Nos vamos para Egipto, porque es que en Egipto hay paz, y allá nuestros hijos van a estar mejor, y allá vamos a vivir más sabroso. Consultan al profeta, el profeta les dice, Dios dice que si van allá van a ser destruidos, los va a alcanzar el hambre, la pestilencia, la espada. ¿Qué dicen los judíos? Bueno, pues, si esa es la voz de Dios, entonces igual nos vamos. ¿Sí? ¿Sí? Ellos piden permiso, pero se van sin permiso. Ellos hacen su propia voluntad, no importa lo que nos venga. La soberbia de los judíos era tal que aunque ven prevalecer a los babilonios, ellos todavía dicen, nosotros tenemos la razón y nosotros vamos a prevalecer. Se fueron para Egipto, ya están en Egipto, están viviendo una aparente paz en Egipto, pero justo en esa aparente paz el profeta Jeremías, inspirado por el Espíritu Santo, les cuenta una historia, y esa historia aconteció hace muchos años. Probablemente muchos de los que huyeron no sabían esa historia o no la recordaban. Nosotros somos buenos para olvidar especialmente historias que tienen que ver con nosotros, no queremos recordarlas. Tenemos amnesia para volver a recordar esas historias que no nos convienen. Y el pueblo judío es refrescado en su memoria de un dato histórico que aconteció en el año 4 de Joacim. ¿Qué intencionalidad tiene el profeta Jeremías al traerles eso a la memoria? ¿Qué intencionalidad tiene Jeremías al decirle, mire, el primer momento histórico en el cual Babilonia prevaleció sobre Egipto fue en el año 4 de Joacim, 605 a.C.? En ese año 4 comenzó Egipto a decaer como imperio. Egipto ganó en la batalla de Megido, ahí prevaleció, logró matar a Josías, lograron nombrar a Joacim y Joacás como aliados de Egipto, pero luego Jeconías, ¿quién lo puso como aliado? Babilonia. En esa siguiente batalla, que sucedió más o menos unos 20 años después de la muerte de Josías, en esa batalla, después en Carquemis, prevaleció Babilonia. Nadie daba 5 pesos por Babilonia. Egipto decía que no. Los judíos decían que no. Los asirios decían tampoco va a prevalecer Babilonia. Nadie creía que Babilonia iba a prevalecer. Los egipcios estaban entrenados para la guerra. Los egipcios habían derrotado a Asiria. Pero una vez Babilonia viene a tomar control sobre Asiria, los egipcios se unieron y dijeron, vamos a defender a Asiria, y si nosotros vencemos, Asiria va a ser nuestra, y los subyugamos. ¿Cuál fue la soberbia de los egipcios? ¿Cómo se manifiesta la soberbia de ellos?
en decir, nosotros hemos vencido, tenemos un récord de victorias, ¿sí? La historia muestra que por récord nosotros ganamos, tenemos los soldados más entrenados, tenían soldados internacionales, y eso me hace acordar a las selecciones de fútbol ahora en el Mundial, muchos con unas grandes historias, ¿cierto?, para mostrar, sí, con récord, con entrenados internacionalmente, como estaban los egipcios para la guerra, pero al momento de la confrontación, humillados terriblemente. Egipto, dice la Biblia, que tenía soldados de muchas naciones y ahí los menciona. Era un ejército internacional, entrenado plenamente para la guerra y con muchas victorias. Tenía un buen récord. Si cuando uno mira ese récord de victorias frente a alguien que nunca ha ganado, ¿uno qué dice? Estamos perdidos. O sea, no hay nada que hacer. Ya estamos derrotados. Pero ¿cuál era la soberbia de los egipcios? Nosotros vamos a ganar. No importa quién nos ponga enfrente, nosotros venceremos. Porque somos egipcios. Porque tenemos entrenamiento. Porque tenemos soldados capaces para enfrentar a cualquier enemigo. Porque estamos preparados para el manejo del escudo, de las lanzas, de las flechas, de los caballos, la artillería. En el área que nos prueben, nosotros vencemos. Nos va a ganar Babilonia, no puede ser. ¿Y cuál es el orgullo de los judíos? Bueno, pues vámonos con los egipcios. Porque si nosotros miramos los dos récords, Egipto gana y nosotros queremos estar con los ganadores. ¿Quién quiere estar con el perdedor? De hecho, a veces cuando está en el partido de fútbol y uno ve que está ganando el otro, uno dice, ahora como que cambio de equipo, ¿cierto? Porque yo quiero tener el gusto de ser el ganador, de celebrar, de tener la victoria y no la humillación de la derrota. Egipto tiene ahora el favor, la venia de los judíos. Pero miren lo que está diciendo la Biblia, versículo 5. ¿Por qué los vi miedosos retrocediendo? ¿A quién se está refiriendo el versículo? Se está refiriendo exclusivamente a los egipcios y a los soldados egipcios que retrocedían miedosos. Pero en varias oportunidades, en unas 4 o 5 oportunidades en el capítulo, habla de que era un ejército valeroso. Lo que la Biblia va a decir en los primeros versículos, los primeros 12 versículos, es cuando los egipcios retrocedieron con miedo. La historia no narra que haya otro momento en el cual los soldados egipcios retrocedan. Un soldado egipcio nunca estaba entrenado para retroceder. ¿Por qué? Porque ustedes saben que uno de los eslogans de los militares es vencer o morir, ¿cierto? Retroceder, nunca rendirse jamás, ¿sí? Hasta la muerte. Esos son eslogans de los militares. Los egipcios eran militares, era un ejército muy entrenado. El eslogan de ellos era, no vamos a retroceder. Miedo, cobardía no existe. Vamos a vencer. Nunca habían retrocedido. La pregunta es, ¿por qué los vi miedosos retrocediendo? ¿Quién los vio retroceder con miedo? Dios. ¿Por qué? ¿Cuándo retrocedieron? Si nunca retrocedían. Y la Biblia va a dar la respuesta. Los vi miedosos retrocediendo el día de su retribución, dice el texto. Es decir, el día de su recompensa por todas las maldades y las atrocidades que habían hecho, por toda la forma cruel como habían tratado a los países más pequeños, como los habían invadido, como los habían destruido y humillado, les va a llegar el día de la retribución. Y llegó. ¿Cuándo llegó el día de la retribución? En el año 4 del rey Joacín, 605 años antes de Cristo. ¿Cómo fue esa retribución? Fue en territorio extranjero. Ahora, si a uno lo derrotan en territorio extranjero, es menos humillante que cuando lo derrotan a uno en la casa, ¿cierto? Y en el deporte se maneja eso, ¿cierto? Uno dice, bueno, por lo menos no fue en mi tierra, no fue en mi ciudad, por lo menos no teníamos a favor o nuestra gente, entonces fue por eso. Y uno tiene buenas justificaciones cuando lo derrotan lejos de la casa, ¿sí? Y uno dice, no, preferible allá y no acá. Me daría más vergüenza salir derrotado aquí en mi propia casa, delante de los míos.
Jeremías está recordándoles una historia. Fue una derrota que tuvieron en un territorio extranjero, intermedio, en Carquemis. Allá fueron derrotados, fueron terriblemente humillados. ¿Qué hicieron los soldados egipcios para poder sobrevivir algunos de ellos? Dice que salieron corriendo, retrocediendo, humillados, que salieron corriendo siendo unos valientes. Dice que eran como unos becerros gordos los soldados, es decir, se sentían seguros, se sentían valientes, se sentían victoriosos. Antes de enfrentar la batalla, ellos ya habían dado el parte de que eran victoriosos. Dice, pero salieron corriendo. ¿Ante quién? ¿Quién los sacó corriendo? Babilonia. ¿Cómo la Biblia llama a Babilonia? Usa una metáfora interesante y es una mosca muerta. Realmente Babilonia no era una mosca muerta. Era un ejército poderoso. Pero ¿cómo los consideraban los judíos? Una mosca muerta. ¿Cómo los consideraban los egipcios? Una mosca muerta. Es decir, unos becerros entrenados, bueyes entrenados, ¿sí? Unos becerros gordos y preparados para la batalla. ¿Será que se van a dejar vencer de una mosca? No, imposible. Eso los vamos a vencer. Lo que los judíos, los egipcios no cuentan, es que ese era el día de su retribución. Es decir, ese era el pago. ¿Cuál es el pago para el injusto, para el corrupto? ¿Cuál es el pago para aquel que oprime? ¿Cuál es el pago? El juicio de Dios. Dice la Biblia que en esta oportunidad tuvieron que huir despavoridos, corriendo para salvarse, y dice que vio soldados de diferentes naciones corriendo, huyendo, escondiéndose. Y toda la metáfora es supremamente descriptiva para decir cómo estos soldados valientes huyen, porque hay una mosca que los asusta. Es como se dejó ahogar en un vaso de agua, ¿sí? Nunca se esperaba que pasara eso. Que uno tan pequeño o considerado tan pequeño e insignificante lo derrote y le cause tal vergüenza y tal humillación que lo único que toque es salir corriendo si uno quiere vivir. Eso no está aconteciendo en este momento. Es una historia que pasó unos 30 años atrás y el profeta Jeremías la está recordando para los judíos fugitivos que se han refugiado bajo el ala de Egipto. Egipto no había sido totalmente derrotado, fue derrotado en esa batalla. Pero el imperio no ha sido derrotado, no ha sido invadido como los judíos en el año cuarto. El imperio sigue adelante, menguado, mermado, pero solo tuvieron una vergüenza internacional en una batalla fronteriza. Y les está recordando. ¿Cómo huyeron? Dice, los destruyó, dice, sus caballos fueron alborotados, sus carros fueron abandonados, sus valientes tuvieron que correr, tuvieron que dejar abandonado su escudo, su paves, toda su arma, para su armamento, tuvieron que dejarlo y salir corriendo, huyendo. Y luego el versículo 12 y el versículo 11, dice, sube a Galaad, toma bálsamo, virgen, hija de Egipto, por demás multiplicarás las medicinas, no hay curación para ti. ¿Hay esperanza para que Egipto se recomponga como imperio y pueda vencer a los babilonios? Ustedes saben que cuando hay una derrota de esa magnitud, ese es un buen presagio del crecimiento de uno que uno pensaba que no iba a crecer y de la humillación de otro. ¿Por qué Dios le trae eso a la mente de los judíos? O sea, ¿qué tiene que ver una batalla que sucedió 30 años atrás entre Egipto y Babilonia? Peleándose por Asiria. ¿Tiene algún sentido para nosotros? Por supuesto que sí, porque los judíos orgullosamente no se habían entregado a Babilonia, sino que se habían aliado con Egipto y se habían refugiado allá, y ellos piensan que van a seguir viviendo en paz todo el resto de su vida. Entonces ese recuerdo es importante, esa memoria es importante, porque así como vino una retribución para Egipto, ¿para quién va a venir la retribución ahora? Para los judíos que están huyendo altivamente de la justicia divina. Versículos 1 al 12. ¿Por qué retroceden miedosos? Y luego vamos a los versículos 13 al 26. Palabra que habló Jehová al profeta Jeremías acerca de la venida de Nabucodonosor, rey de Babilonia, para asolar la tierra de Egipto. Anunciado en Egipto y haced saber en Migdol, haced saber también en Memphis y en Tabnes de Sid,
Ponte en pie y prepárate, porque espada devorará tu comarca. ¿Por qué ha sido derribada tu fortaleza? No pudo mantenerse firme, porque Jehová la empujó. Multiplicó los caídos y cada uno cayó sobre su compañero y dijeron, levántate y volvamos a nuestro pueblo y a la tierra de nuestro nacimiento. Huyamos ante la espada vencedora. Allí gritaron, Faraón, rey de Egipto, es destruido. Dejó pasar el tiempo señalado. Vivo yo, dice el rey, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos, que como Tabor entre los montes y como Carmelo junto al mar, así vendrá. Hazte enseres de cautiverio, moradora hija de Egipto, porque Memphis será desierto y será asolada hasta no quedar morador. Becerra hermosa es Egipto, mas viene destrucción del norte, viene. Sus soldados mercenarios también en medio de ella como becerros engordados, porque también ellos volvieron atrás, huyeron todos sin pararse, porque vino sobre ellos el día de su quebrantamiento, el tiempo de su castigo. Su voz saldrá como la serpiente, porque vendrán los enemigos, y con hachas vendrán a ella como cortadores de leña. Cortarán sus bosques, dice Jehová, aunque sean impenetrables, porque serán más numerosos que langostas. No tendrán número, se avergonzará la hija de Egipto, entregada será en manos del pueblo del norte. Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, ha dicho, he aquí que yo castigo a Amón, Dios de Tebas, a Faraón, a Egipto y a sus dioses y a sus reyes, así a Faraón como a los que en él confían, y los entregaré en mano de los que buscan su vida, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en mano de sus siervos, pero después será habitado como en los días pasados, dice Jehová. Los versículos 13 al 26 es otro acontecimiento, pero este sí es profético. Del 13 al 26 todavía no ha acontecido, pero está a punto de acontecer. Y esto va a ser supremamente más calamitoso, no solo para Egipto, sino también para los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos se han refugiado pensando que están tranquilos en Egipto y allá les va a alcanzar el juicio de Dios. Y la razón por la cual va a venir el juicio en este momento en Egipto es a causa de los judíos fugitivos. No es a causa realmente de los egipcios, sino es más a causa de los judíos que están pensando que huyendo se le va a olvidar a Dios juzgarlos y que Dios no va a estar airado con ellos, porque parece que ellos piensan que el juicio de Dios es territorial solo para un pueblo o una región y no para ellos, donde se encuentran. Pero va a ser también más vergonzoso porque este juicio los egipcios lo van a enfrentar en su propio territorio. Los primeros 12 versículos es un recuerdo de una batalla que ellos perdieron en territorio extranjero. Dijimos que es menos humillante, porque ¿quiénes fueron los que se enfrentaron? Solo los soldados. Fueron solo los soldados los que tuvieron la vergüenza y huyeron y abandonaron la guerra y fueron derrotados. Algunos se salvaron, otros muchos murieron. Dice que valiente contra valiente se enfrentó y hombre con hombre se enfrentaron y fueron derrotados. Y por lo menos fue una vergüenza extranjera. Pero esto que va a acontecer, que está a las puertas, va a ser muy humillante para los egipcios. Porque va a ser la invasión de Babilonia en territorio egipcio y va a ganar Babilonia. Y nuevamente describe, dice, Egipto es una becerra hermosa. ¿Por qué describe a Egipto como una becerra? Porque uno de los múltiples dioses que tenían los egipcios eran los becerros, los toros. ¿Recuerdan qué fue lo que hizo Aarón con el pueblo en el desierto una vez Moisés se tardó en bajar de la montaña? Su imaginación fue rápido a los dioses de los egipcios. Uno de los dioses más emblemáticos, de más poder, de más vigor que tenían los egipcios, eran los becerros. Y ellos dijeron, pues hagámonos un becerro. Y cuando Moisés baja y Dios pide cuentas, ellos dicen, no, nosotros solo pedimos algunas cosas, las pusimos al fuego y salió esto. Sencillo, ¿no? Qué casual. No, eso lo tenían premeditado, en su corazón guardaban ese ídolo y no fue que salió eso en el fuego, eso fue lo que ellos planearon y justo eso fue el resultado. Los egipcios adoraban los becerros. Recuerden que una de las 10 plagas vino contra el ganado, ¿cierto? Úlceras que destruyeron los ganados porque los dioses de ellos eran los becerros, ¿sí? Los toros fuertes, ¿sí? Los tenían como dioses que les daban poder y vigor y que los defendían. Entonces en este momento es comparado a Egipto con una becerra y en otra parte va a decir que los soldados eran becerros. Por supuesto no eran becerros, eran personas, ¿cierto?
pero es una metáfora para hablar de los dioses que ellos tenían y en los que confiaban y cómo van a ser derrotados. Realmente no va a ser derrotado un hombre que está en la guerra, va a ser derrotado un dios falso, que ha sido desafiante del Dios verdadero. Realmente Egipto no era poderoso en sí mismo, sino que ellos le atribuían su poder a sus dioses falsos. Y esa es la razón por la cual va a caer este imperio. El profeta Jeremías le va a decir en la siguiente parte, versículo 13, palabra de Jehová que vino por boca de Jeremías acerca de Nabucodonosor, rey de Babilonia, para asolar la tierra de Egipto. El segundo capítulo, el segundo episodio vergonzoso, dramático que van a tener los egipcios, va a ser después de 30 años en su propio territorio. Y ahí sí van a ser asolados, porque van a ser totalmente invadidos y los babilonios no solamente los van a derrotar con sus soldados, sino que van a tomar posesión de su territorio y van a llevar sus dioses falsos en signo de que han sido derrotados, de que han sido totalmente destruidos. ¿Qué va a acontecer? Dice, prepárense. ¿Quiénes deben prepararse para esa guerra? Los egipcios. Y prepárense para ser derrotados. ¿A quién le gusta que le digan que va a ser derrotado? ¿Sí? De las cosas más desafiantes para cualquier persona, especialmente para un varón, es que le digan usted va a perder. ¿Sí? ¿Sí? Yo te voy a ganar. ¿Se acuerdan que ese fue el enfrentamiento entre Goliat y David? Y Goliat, ¿qué le decía a David? Yo te voy a ganar. Estoy preparado para ganarte. Tengo las condiciones físicas de entrenamiento, tengo el armamento, tengo la experiencia y tú eres un perro muerto. Tú no eres nada, yo te voy a ganar. Y David también le dice, yo te voy a ganar, pero no por mi fuerza, sino con el poder de Dios que está conmigo y te voy a derrotar. Y voy a dar tu comida, tu carne a las aves del cielo. Entonces, este desafío profético es un desafío interesante para comenzar a alentar los ánimos. Si ustedes se dan cuenta, en todo lo que hemos leído de este capítulo no hay un llamado al arrepentimiento, ni hay oportunidad ya para el arrepentimiento. Ya pasó el tiempo del arrepentimiento, ya pasó el tiempo del llamado. Ahora lo que hay es una sentencia. La sentencia es: ninguno podrá mantenerse firme. No podrán mantenerse firmes. Y el texto va a usar varias metáforas que son muy importantes. Una metáfora que va a usar es la de una manada o una enjambre de insectos atacando un ganado, ¿cierto? ¿Quién es ese enjambre de insectos, de avispas o de abejas que la Biblia narra en otras oportunidades? Babilonia, soldados incontables, innumerables, pero cualquiera despreciaría una diminuta abeja, ¿cierto? O una avispa. O sea, nadie le daría importancia, ¿cierto? ¿Quién le tiene miedo a una avispa si la ve por ahí rondando? Pero si vienen centenares y centenares, nos pueden acabar a todos, ¿sí? Eso fue lo que no pensó Egipto. Esa es la metáfora, y los otros becerros engordados firme, dice, pero serán derrotados. Hay otra metáfora que va a usar aquí el profeta para hablar de la destrucción de los egipcios y los babilonios, y es un bosque. Un espeso bosque va a ser talado por unos leñadores. Y esos leñadores son los babilonios, que vienen con un hacha. ¿Y quién pensaría que con una simple hacha uno puede talar un bosque espeso? No sería posible. Pero es que no viene un leñador. Vienen multitud de leñadores y van a lograr talar ese bosque y acabar toda esa montaña de soldados fuertes que son los egipcios. Y el otro ejemplo que pone aquí, la otra metáfora, es un castillo, una fortaleza, un edificio muy bien construido, pero que se derriba. ¿Y saben quién lo derriba? Dios. Dice, Dios lo empujó. ¿Cómo le hace Dios al edificio? Y se cae. ¿Quién pensaría que un edificio con toda la arquitectura, con todo el diseño, con todos los estudios de suelos, con un empujón se puede caer al piso? Nadie pensaría eso. ¿Recuerdan cuando Jesús dijo, mirando al templo, este edificio va a ser destruido y no quedará piedra sobre piedra? Fue una terrible ofensa al orgullo nacional de los judíos, porque habían gastado muchos años, más de 30 años construyéndolo.
36 años. ¿Cómo que lo van a destruir con un empujón? Imposible. Y Dios está diciendo así, ese imperio que ha sido construido por años, que se ha fortalecido por años, dice Dios, lo va a empujar. Y eso nos habla de la soberanía de Dios, del control absoluto de Dios. Dios puede empujarnos a nosotros y derribarnos, claro. No necesita ningún tipo de esfuerzo para hacerlo. Dios puede destruir las naciones en segundos, lo puede hacer, tiene el poder. Hay razones, hay méritos para que venga el juicio de Dios sobre las naciones. Nosotros hemos hecho méritos, nuestros gobiernos también. El texto no habla de arrepentimiento. Es un texto muy crudo contra una nación. Pero ese juicio no viene solamente sobre Egipto. ¿Quiénes van a presenciar ese juicio en territorio judío? ¿Quiénes van a sufrir las consecuencias de ese juicio? ¿Quiénes van a morir, muchos de ellos, en ese juicio? Los orgullosos judíos que no se arrepintieron en territorio judío, que no se entregaron a los babilonios porque los menospreciaron y que prefirieron en su altivez ampararse a la mejor sombra. Ese es un dicho que nosotros conocemos, ¿cierto? Al que buen árbol se arrima, buena rama le cae encima. Y eso le pasó a los judíos. Ellos se ampararon bajo la mejor sombra que había. Y la mejor sombra era Egipto. Si a mí me dan la opción de escoger a qué lugar voy, yo voy a escoger el mejor lugar a mi juicio. Y eso hicieron los judíos. Babilonia no tiene historia, no tiene récord. El año cuarto era el primer año de Nabucodonosor. No conocemos su poder para la guerra, su entrenamiento. No, pero Faraón Necao. Faraón Necao. Una dinastía poderosa, ¿cierto? Una historia, un récord grandísimo. Ciudades fortificadas, murallas, pirámides. No, vámonos para allá, ya nos va a ir bien. ¿Qué les pasó en pocos años? Vino la ira de Dios. Estaban advertidos. No se arrepintieron, no obedecieron y su altivez fue la razón de su propia destrucción. ¿Qué hace Dios con el altivo? Nosotros pensamos, por supuesto no vamos a poder cambiar las circunstancias ni el diseño de Dios, pero uno pensaría, ¿por qué no se arrepintieron los judíos? Tanto tiempo que tuvieron para arrepentirse, ¿por qué no lo hicieron? ¿Por qué fueron tan altivos? ¿Por qué confiaron en sí mismos? ¿Por qué aun cuando se destruyen todos sus símbolos nacionales, ellos pretenden huir de la ira de Dios? ¿Por qué no se arrepienten? Recuerdan que aun cuando llegaron a Egipto, Jeremías les dio una profecía en el capítulo 44 y les dijo que se arrepintieran y no lo hicieron. Y ellos dijeron, no, Nabucodonosor está muy lejos, más de 2000 kilómetros, imposible, va a atravesar todo un desierto para venir a invadirnos acá, olvídense. Y Dios les dice, arrepiéntense porque va a venir Babilonia y los va a invadir. En este capítulo ya no hay opción de arrepentimiento. Y eso es una lección importante para nosotros. Dios nos advierte de arrepentirnos, Dios nos advierte de doblegar nuestro corazón a Él, de someternos a su voluntad, a su diseño, pero ¿qué hacemos nosotros en nuestro orgullo? Eso no va a pasar. Y esperamos altivamente, y cuando viene la implacable ira de Dios, cuando viene el momento justo del derramamiento pleno de la ira de Dios sobre nuestras acciones, ahí ¿qué decimos? No es justo. No es justo que Dios me haga esto. ¿Sí? No es justo que Dios derrame su ira si yo soy inocente. Por eso Jeremías en los primeros 12 versículos les recuerda una historia que ha pasado en la generación anterior. Cuando aún tenían templo, cuando aún tenían dinastía judía y cuando aún tenían sistema sacerdotal. Les recuerda. Acuérdense que en esa guerra Egipto iba muy poderoso y muy creído, muy presumido de que iba a ganar y Babilonia lo derrotó. Segunda escena. Los babilonios ya nos derrotaron a nosotros, nos destruyeron el templo, nos destruyeron los símbolos. Tercera escena. Los babilonios van a invadir Egipto y nos van a derrotar. ¿Cómo se llama la obra? La justicia de Dios nos alcanza. El juicio merecido de Dios viene sobre nosotros y no podemos escapar. No solo Babilonia, no solo Egipto, sino su propio pueblo que donde huya, allá lo va a alcanzar. La pregunta es, ¿por qué retroceden miedosos?
¿Por qué cuando tuvieron la opción de arrepentirse sacaron pecho y no retrocedieron? ¿Por qué cuando tuvieron la opción de reconocer sus errores no retrocedieron? No dieron un paso al costado y dijeron, vamos a aceptar la voz de Dios. Ahí deberían haber retrocedido y era loable que lo hicieran. Se les hubiera contado como algo a favor si hubieran retrocedido, hubieran declinado, hubieran cedido cuando Dios los llamó al arrepentimiento, ¿o no? Eso hubiera sido favorable, eso se esperaba. ¿Por qué no retroceder? ¿Por qué sacaban pecho y decían, somos poderosos, vamos a vencer, no nos va a alcanzar el juicio de Dios? Y cuando viene el juicio de Dios retroceden, y ahí ya no debieran haber retrocedido. Porque ante el juicio no debemos retroceder, porque ante el juicio es el justo, merecido trato de Dios para nosotros por nuestras rebeldías. ¿Por qué pretendían retroceder? ¿Qué hicieron los judíos en Egipto? ¿Retrocedieron y pudieron escapar del juicio? Allá los alcanzó. Los egipcios retrocedieron en Carquemis, ¿pudieron salir libres de la invasión babilónica? Los alcanzó Dios. No era que Babilonia fuera tan poderoso. ¿Quién estaba dándole la oportunidad a Babilonia de ganar estas victorias, estas batallas? Dios. Dios es soberano. Donde nos refugiemos huyendo de la ira de Dios, nos va a alcanzar su justicia. No retrocedamos miedosos. Estemos firmes ante Dios. Miedosos por nuestros pecados, arrepentámonos de ellos, pero firmes ante Dios. No retrocedamos ante la ira de Dios. Si no nos hemos arrepentido, pues enfrentemos la ira de Dios, porque es merecido. ¿Por qué tenemos que tener temor si hemos tenido la oportunidad, las advertencias y no nos hemos arrepentido? Y vamos a los versículos 27 y 28, que hay una nota interesante en esos dos versículos de esperanza para el pueblo. Y tú no temas, siervo mío Jacob, ni desmayes Israel, porque he aquí que yo te salvaré de lejos, y a tu descendencia de la tierra de su cautividad, y volverá Jacob y descansará y será prosperado, y no habrá quien lo atemorice. Tú, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, porque yo estoy contigo, porque destruiré a todas las naciones entre las cuales te he dispersado, pero a ti no te destruiré del todo, sino que te castigaré con justicia, de ninguna manera te dejaré sin castigo. Y esa nota final del texto es una nota alta para nosotros, mostrándonos la precisión de la rectitud de Dios, la excelencia de la justicia de Dios. Cualquiera de nosotros enmarcaría esos dos versículos sin las últimas dos líneas, porque esas dos líneas como que nos dañan la tonalidad de este impulso profético de esperanza. Ahora, ¿para quién es esa palabra profética del versículo 27 y 28? ¿Es para los judíos fugitivos en Egipto? ¿O es para los judíos que se entregaron a Babilonia y que están cautivos en Babilonia? Porque cualquiera diría, es para los egipcios, vamos a ver cómo se derriban esos soldados y esos edificios y esas pirámides, y nosotros veremos que nosotros salimos inmunes ante eso. No, todos los judíos que fueron fugitivos murieron en Egipto. Hasta Jeremías murió allá. Baruch se cree que murió también allá, en el exilio, como fugitivo, no producto de esta invasión, sino producto de los propios judíos que lo mataron, porque no podían soportar la voz profética. Cada vez que Jeremías hablaba, ¿qué decía el pueblo? No queremos oír esto, esto es muy duro, esto es muy severo. Y dice la historia que lo apedrearon sus propios judíos en territorio extranjero, junto a Baruch, y lo mataron. ¿Quién podía escapar de la ira de Dios? Todos estos fugitivos que se fueron respaldados por Johanán, como fugitivos a Egipto, no escaparon. Estos dos versículos de promesa, de esperanza, de pacto, no son para los judíos fugitivos que están huyendo de la justicia divina. Es para los judíos que fueron llevados cautivos a Babilonia. Es algo así como si ustedes se hubieran ido para Babilonia, hubieran sido guardados de esto. Si ustedes hubieran obedecido cuando se les advirtió una y otra vez que la protección estaba en Babilonia y que Babilonia era un siervo en mis manos para protegerlos a ustedes, no estaríamos en esta circunstancia. Pero ustedes no se fueron para Babilonia porque fueron orgullosos, porque pensaron que era rendirse y era muy humillante y se vinieron para Egipto. Ahora van a ser totalmente destruidos. Lo más hermoso del versículo 27 y 28 de esta promesa es
la sentencia justa de Dios, donde dice, yo los castigaré con justicia. ¿Cómo castiga Dios a su pueblo? ¿Cómo nos disciplina Dios a nosotros? ¿Es dura la reprensión de Dios? Es muy dura. ¿Duele? Duele muchísimo. Pero ¿saben, queridos hermanos? Es con justicia. Y eso es maravilloso. Que la justicia de Dios es justa, es santa, es perfecta, es amorosa, es llena de bondad. Es decir, no es un juicio destructivo como el que tuvieron que pasar los judíos fugitivos en Egipto. Es un juicio transformador, es un juicio para limpiar, para preservar, para edificar, no para destruir. El versículo en otra versión dice, los castigaré con medida. Es decir, hay una medida para el juicio. Y eso me llama muchísimo la atención. Si el juicio de Dios para su pueblo fuera sin medida, ¿ustedes creen que estaríamos acá? No podemos estar acá. Si el juicio de Dios fuera sin medida, es decir, sin límite, si fuera destructivo, si no fuera justo para su pueblo, nosotros no estaríamos acá. Pero ¿cómo Dios nos disciplina? Con justicia, es decir, con medida. Recuerden que aún en la legislación judía decía que un judío podía ser castigado, pero no podía recibir más de 40 azotes. Y los jueces, cuando aplicaban ese castigo del azote sobre los judíos, tenían tanto cuidado de no pasarse del número, que ellos llegaron a la conclusión de solo aplicar 39. Porque es probable que se hubieran equivocado en un número y cuando llegaran al 39 era el 40, como suele pasar. Y si ellos contaban hasta 40, posiblemente se equivocaron y era 41. Y habían violado la ley de la justa medida en el juicio. Por eso el apóstol Pablo dice, yo 2 veces fui azotado 40 veces menos 1. Porque los judíos eran supremamente celosos y no podemos pasar la medida. Hay una medida para el juicio. Hay una medida. Esa medida nos la enseña Dios. La justicia de Dios es perfecta. Ustedes y yo merecemos reprensión. Ninguno puede levantar la mano y decir yo no merezco reprensión de Dios. No hay actos meritorios por los cuales no deba ser reprendido. Nuestros pecados, nuestra beligerancia, nuestra altivez, amerita que seamos reprendidos. Amerita que seamos juzgados. Pero ¿saben cuál es la esperanza, querida iglesia? Cuando Dios nos disciplina o nos corrige, tiene una medida. Y nunca se va a pasar de esa medida. Nunca se va a ensañar. Nunca se va a poner de manera implacable que olvide la medida y que pase por alto la rectitud de su justicia. Y eso es una enseñanza también para nosotros como padres y como jefes y como patronos que tenemos empleados y que necesitamos aplicar medidas. Tenemos que ser justos. La medida de la justicia nos la da Dios. No podemos pasar la medida. Hay padres que cuando disciplinan a sus hijos, lo hacen sin medida. Y hemos visto muchas consecuencias de padres en la cárcel, de hijos muertos, de hijos con malformaciones o con cicatrices terribles, porque esos padres sí debían haber disciplinado. Había una razón justa para disciplinar, pero lo hicieron sin medida. Y lastimaron, dañaron o mataron a ese hijo que tanto querían o a esa hija que tanto querían. Pero la esperanza nuestra es que Dios es juez, pero Dios también es Padre. Y como Dios y Padre amoroso, nos disciplina con medida. Tú no temas, siervo mío, Jacob, ni desmayes, Israel. Cuando a nosotros se nos habla de justicia, y de justicia que viene de parte de Dios para nosotros, lo más natural es que desmayemos. ¿O no? Yo no sé ustedes cómo se sienten cuando en la empresa el jefe les dice, necesito que llegue más temprano porque tengo que hablar con usted. O el lunes llegue temprano. ¿Cómo pasan ese fin de semana? ¿Sí? ¿Cómo es ese fin de semana uno decir, qué será? ¿Qué hice? ¿Qué me va a decir? No sé si el lunes termine con trabajo o no. No sé si me desmejoren. No sé qué me digan. ¿Sí? Porque a nosotros nos paraliza, nos atemoriza saber que tenemos que ir a una cita donde no sabemos cómo nos van a tratar. Cuando nos llama nuestro jefe o cuando el consistorio le dice a un hermano,
¿Cuándo podemos encontrarnos que tenemos una reunión? ¿Qué me van a hacer? ¿Qué hice? O los hijos, ¿cierto? Cuando uno de los padres dice, en la casa arreglamos. En la casa arreglamos. Uno está preocupado porque uno dice, ¿qué me va a pasar? ¿Qué hice? ¿Cómo me van a tratar? Pero saben, aunque nosotros desmayemos por la reprensión, ¿qué nos dice el Señor? ¿Cuál es el aliento para nosotros? No temas. No temas. ¿Qué dice Hebreos capítulo 12 y 13? El Señor al que ama, disciplina y azota para corregir a aquel que llama por hijo. No tengan temor de la disciplina. Más bien el texto de Hebreos dice, si no somos disciplinados, preocupémonos. Preocupémonos si no somos disciplinados. Preocupémonos si nunca me llaman la atención. Nosotros nos ponemos felices cuando nosotros en el colegio nunca nos llaman la atención por nuestros hijos. Ay, mi hijo pasó en blanco. Nosotros pensamos que es un santo. Si nunca me llamaron, el observador estaba en limpio. Pero no es conveniente eso, a veces es mejor que nos llamen. Y a veces es mejor que nos citen y nos digan su hijo se portó mal, porque es que nuestros hijos son pecadores. Y cuando nunca nos llaman, nosotros, ¿qué hacemos con nuestros hijos? Decimos, ay, mi hijo es disciplina excelente, se comporta perfecto, y olvidamos que el corazón de ellos es perverso igual que el nuestro. O en la iglesia, es que nunca en consistorio me ha llamado a nada. Pues preocúpese, hermano. Haga algo para que lo llamen. Porque usted no es tan santo como parece. Porque nosotros somos pecadores. Porque nosotros necesitamos ser exhortados, reprendidos. Nosotros necesitamos saber cuáles son las instancias de Dios para tratarnos. Pero no teman. ¿Sí? 2 veces repite el capítulo ahí. No temas, versículo 27. No desmayes. ¿Por qué? ¿Porque no se nos va a dar la disciplina? No, sí se nos va a dar, pero no desmaye porque quien va a dar la disciplina es justo. ¿Se acuerdan cuando David, en medio de toda esa humillación que sufrió por su pecado, se le pregunta, bueno, hay 3 opciones de disciplina, ¿cuál quieres? Y David dijo, caiga yo en las manos de Dios y no en las manos del hombre, porque Dios es justo. No desmayemos cuando Dios nos discipline, porque ahí el texto lo repite, dice, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo estoy contigo, no te destruiré, yo te castigaré con justicia, pero de ninguna manera te dejaré sin castigo. Qué justo es Dios. Si Dios nos dejara sin castigo, ¿qué pasaría con nosotros? Ustedes, yo no sé si les pasa con sus hijos. Nosotros tenemos hijos y nuestros hijos son pecadores, por lo menos los míos. Cuando nuestros hijos son llamados a disciplina, algunos de ellos toman la siguiente opción. Se ponen a llorar de manera inconsolable y a suplicar, papi, papi, no, por favor, yo te prometo que no lo vuelvo a hacer. ¿Y saben qué hacen muchos padres? Me dio lástima con mi hijo, entonces no lo discipliné. ¿Qué aprendió el hijo? Un buen método de manipulación. Él sabe que si él llora y se descompone, ¿sí? Él va a evadir siempre la disciplina, ¿sí? Entonces hay que decirle, hijo, yo te amo mucho, me parece muy bien tu firme resolución de no volver a hacerlo. Tus lágrimas son muy valiosas y me conmueven, pero la medida son 2 o son 3. Y está bien que no lo vuelvas a hacer, pero hay una medida. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Eso es extraordinario, eso es hermoso, hermanos. Algunos de nosotros no fuimos disciplinados de niños, y cuando somos adolescentes, ¿cómo se sufre? Cuando somos adultos, ¿cómo se sufre? Algunos fuimos disciplinados de niños, claro, no nos pareció buena, como dice la Biblia, la disciplina, pero cuando llegamos adultos decimos gracias. Gracias Dios, gracias papá, gracias mamá, porque tuve quien me corrigiera. Gracias a una iglesia que me corrigió, que me exhortó, porque la disciplina es importante, es parte del carácter de Dios para nosotros, por nuestro orgullo. La razón básica por la cual tenemos que ser disciplinados es por nuestro orgullo. A veces nosotros pensamos, no, es que fue porque hizo esto mal. No, no es por eso que hizo mal la disciplina. La disciplina es por lo que hay en el corazón. No es por lo que se hizo mal. Porque lo que se hizo mal se puede corregir y se hace bien.
Si yo le doy una orden a uno de mis hijos y él lo hizo mal y yo lo disciplino porque él lo hizo mal, yo estoy obrando mal en la disciplina. Porque yo estoy yendo a una acción de él y a una cosa que él hizo mal, que si yo le doy la oportunidad, él lo puede hacer bien. ¿Sí? Si yo solo le digo, no, mire, lo hiciste mal, pero si lo haces de esta manera, no te disciplino, él entiende y yo no estoy yendo al corazón. El propósito de la disciplina es el corazón. Aunque él lo haga bien, ¿cómo es el corazón? Perverso. Y Dios no nos disciplina porque hagamos cosas malas. Dios nos disciplina porque somos malos. No por lo que hacemos mal, sino por lo que en esencia somos. Cuando disciplinamos a nuestros hijos no es porque lo hiciste mal, no, es porque tú eres rebelde, mi amor. Es porque tú eres egoísta. Es porque tú eres mentiroso. Es por lo que ellos son en esencia y no por lo que hacen. Porque las acciones las podemos corregir y evadimos la disciplina. Ahora, ¿qué hacen otros hijos cuando van a ser disciplinados? Nos llenan de abrazos, de palabras bonitas, de halagos. Te amo, tú no sabes cuánto te amo. Tú eres el mejor papá, la mejor mamá del mundo. Tú eres lindísimo, eres una estrella, eres mejor que el sol. ¿Qué no le dicen a uno, cierto? Pero ¿qué es lo que le está diciendo? Todo eso que ellos nos dicen no es cierto. Porque ni somos estrellas, ni somos soles, ni lunas. Lo que ellos nos están diciendo es, no me disciplines. Te quiero vulnerar, te quiero manipular, pásame por alto esto. Y nosotros muchas veces como padres, pasamos por alto. Y pasamos por alto 1, y 2, y 3. Y cuando pretendemos disciplinar, muchas veces es tarde. La Biblia dice, instruye al niño en su camino. Y dice en otra parte, corrige al niño cuando es tiempo. Cuando es temprano, o madruga a disciplinar a tu hijo. ¿Por qué? Porque el corazón malvado de nuestros hijos, igual que el nuestro, se corrige con disciplina. No se corrige de otra manera. Con palabras suaves y con compromisos y con acuerdos voluntarios no se corrige el corazón malvado. ¿Cómo se corrige? Con disciplina. Cuando hay consecuencias nosotros sentimos la disciplina, ¿o no? Nosotros los adultos, ¿cómo evadimos la disciplina? Igual con palabras, con no lo vuelvo a hacer. A veces tenemos pararrayos y son regalos, ¿cierto? Entonces, si yo sé que mi jefe me va a llamar la atención, entonces yo ya sé que le gusta a mi jefe y voy el lunes preparado, ¿cierto? Entonces le compro los chocolates, le compro la botella de vino, le compro las frutas. ¿Qué le llevo a mi jefe? Yo sé que con eso, ¿qué va a decir mi jefe? Uf, esto es justo lo que me gusta y se le olvida el llamado de atención. Ahora, está bien que traigan algo, ¿cierto? Hoy me trajeron ya un mercado y está bien, yo lo recibo. Pero en ninguna manera, dice Dios, los dejaré sin castigo. Y yo quiero que ustedes se vayan a su casa pensando eso. Yo quiero que ustedes y yo recordemos que ante la justicia de Dios no debemos retroceder. Y menos con cobardía. Si hemos sido valientes para pecar y valientes para ser orgullosos y rebeldes, pues no seamos cobardes frente a la justicia de Dios. Si somos valientes para hacer lo malo y para ir en contravía, ¿por qué somos tan cobardes frente a la justicia de Dios? Seamos valientes también ante la justicia de Dios. Mantengámonos firmes y decir, Señor, sí merezco esa disciplina. La merezco, la necesito. Yo recuerdo una persona en nuestra iglesia que cuando fue necesario ponerlo en disciplina, la respuesta de esa persona para mí fue, pastor, se estaban demorando en hacerlo conmigo. ¿Por qué se demoraron tanto en ponerme en disciplina? Debiera ser esa nuestra actitud. Señor, no tardes la disciplina para mí. No evadirla. Señor, la necesito. Yo necesito ser corregido. Yo necesito que salga a flote lo que hay en mi corazón. Disciplíname. Porque yo sé que tu disciplina es correctiva, es transformadora, no es destructiva. No es para que yo desmaye, no es para que yo me pierda, sino para que yo me salve. Y el texto 27 dice, porque aquí yo te salvaré de lejos, y a tu descendencia de la tierra de la cautividad volverá nuevamente. O sea, no importa dónde nos vayamos, Dios nos va a disciplinar. Pero la disciplina es para salvarnos. La disciplina es para ayudarnos. La disciplina es para enseñarnos. Amemos la disciplina de nuestro Dios. No retrocedan miedosos ante la disciplina. Hemos sido valientes para pecar, entonces seamos valientes para decir, Señor, yo pequé, yo obré muy mal,
obré deliberadamente, neciamente, como dice el pueblo, una oportunidad. Neciamente hemos hecho. Entonces, recibimos tu justicia a través de la disciplina. Amén. Queridos hermanos, no retrocedan, miedos. Si usted necesita disciplina, cierre sus ojos y dígale, Señor, necesito que me discipline. Disciplíname. Si yo no siento el rigor de tu disciplina, no voy a comprender lo malo que estoy haciendo. Si se me trata con pañitos de agua tibia, si se me dicen cosas bonitas, si se me dicen halagos, me voy a perder cada vez más. Necesito que se me diga que soy pecador, que soy rebelde, que soy obstinado, que estoy obrando mal y que necesito sufrir consecuencias. Porque cuando hay consecuencias, ahí me estremezco y ahí digo, de verdad estaba mal. Cierren sus ojos, por favor. Amado Señor, ante esa pregunta que tú nos haces, tenemos que responder que retrocedemos miedosos, porque le tenemos más miedo a tu justicia, por lo que implica, pero no a nuestro malvado corazón que nos engaña. Precioso Dios, gracias por enseñarnos hoy que somos tan orgullosos y tan altivos y que disfrazamos nuestra altivez con buenas justificaciones como conveniencias nuestras. Pero gracias porque tú conoces nuestro corazón. Y gracias porque de ninguna manera nos dejas sin castigo. Muchas veces evadimos la disciplina humana en nuestra casa, evadimos la disciplina en la iglesia, evadimos la disciplina en la sociedad en la que vivimos, en la empresa, en la ciudad, pero de ninguna manera podremos evadir la tuya. ¿Cuántas gracias te damos? Porque si nos dejas sin disciplina, es una señal inequívoca de que no somos hijos tuyos. Si nos dejas sin disciplina, como dice tu palabra, somos bastardos y no hijos. Gracias por disciplinarnos. Gracias por enviar tu justo juicio sobre nosotros. Y gracias por darnos una medida. Y eso nos alienta. Tu medida en ninguna manera es injusta. Tu medida es justa, es precisa, es exacta, para llegar a nuestro corazón, para limpiar nuestras maldades y para salvarnos. Señor, enséñanos a entender eso frente a ti y frente a nuestros hijos y frente a la iglesia. Nuestros hijos necesitan disciplina, no porque obren mal, sino porque son malos. Y si no los disciplinamos, no los salvamos. Enséñanos a salvar a nuestros hijos a través de la disciplina, como herramienta provista por ti, para tu propia gloria y para la salvación de ellos. Enséñanos a disciplinarnos en la iglesia, a ejercer disciplina eclesiástica, porque si bien es cierto, es duro y es humillante la disciplina, es necesaria para nuestra salvación. Enséñanos a amar la disciplina que viene de ti. Enséñanos más bien a pedir disciplina. Señor, disciplínanos, corrígenos. Muestra nuestros pecados, porque somos altivos y prepotentes. Pero ayúdanos a no desmayar ante ella, porque tú estás con nosotros y porque tu medida en ningún momento pasará los límites, sino que será tan precisa, tan exacta, tan necesaria para no destruirnos sino salvarnos y para mostrar tu infinita bondad y misericordia. Señor, y ayúdanos, precioso Señor, para que cuando tú nos disciplines, no nos vayamos al cuarto y cerremos la puerta con amargura y con rebeldía y con dolor, sino para que cuando tú nos disciplines, te podamos abrazar y podamos decirte gracias, Padre, gracias, Señor. Porque muchas veces cuando disciplinamos o se nos disciplina, tomamos aversión contra aquel que nos disciplina y nos llenamos de rabia y de motivos. Señor, enséñanos a ver al que nos disciplina como un instrumento en tus manos para nuestra salvación, para nuestra santidad. Ayúdanos a ver al que nos disciplina como un siervo tuyo en tus manos, como una vara en tus manos, para tu propia gloria,
sea el consistorio, sean los padres, sean los jefes, sean las autoridades del municipio, de la nación, que las veamos como instrumentos en tus manos para nuestra santificación, para tu propia gloria. Tú eres justo, nosotros injustos. Y como padres te pedimos que nos enseñes a disciplinar justamente a nuestros hijos, que no los disciplinemos con rabia, ni sin límite, al punto de causarles dolor y obstinación y amargura, sino que la disciplina sea tan medida, pero tan llena de amor, que limpie la maldad del corazón de nuestros hijos, pero que les llene de bondad y de esperanza frente al Evangelio. Que cuando disciplinemos a nuestros hijos no vean unos padres ensañados, implacables, sino que ellos vean el Evangelio a través de sus padres. Que ellos nos vean como padres llenos de gracia y de bondad, retribuyendo el corazón de nuestros hijos, pero para la gloria tuya y para la salvación de ellos, y no para nuestro orgullo y para nuestro ego. Gracias por mis queridos hermanos y gracias por mostrarnos el Evangelio a través de tu palabra. Muchas gracias, Señor. Somos igual de altivos como los judíos, Señor, pero tú eres igual de justo como lo fuiste para ellos, e igual de bondadoso y de misericordioso. Esa es nuestra gran esperanza. Y nos vamos a casa con algo en mente y algo en el corazón, que tú eres justo, que nosotros necesitamos y merecemos disciplina correctiva, y que tú, bajo ninguna circunstancia, nos dejarás sin disciplina. Disciplina justa y medida, disciplina restaurativa y salvífica, a través de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.